Después de celebrar a la Virgen del Carmen el domingo pasado, esta semana continuamos con el ciclo habitual de los domingos del tiempo ordinario, con el Evangelio de Mateo. Hoy se nos regalan tres parábolas sencillas pero de enorme riqueza, en las que se habla del reinado de Dios. Comienza cada una con una invocación semejante. El reino de Dios se parece, probablemente, para ponernos en el lugar, a Jesús y a sus discípulos que venían anunciando la llegada del reinado de Dios, les habrán preguntado, poniéndoles algo de presión, ¿cuándo llegaría ese reinado? ¿O dónde estaba? ¿Dónde se podía ver, verificar? Y probablemente también desconcertaba a la gente el anuncio de una llegada inminente, y captar por otra parte que, salvo algunos milagros, la vida seguía bastante igual. Lo que se veía era un grupo pequeño y pobre, entusiasta quizá, pero todo seguía como antes. Y aquí Jesús ocupa como comparación, primero, dos cosas que son muy pequeñas en su origen, pero con un gran impacto al final. La primera comparación es con la semilla de mostaza. Muy probablemente se trata de la mostaza negra, cuya semilla mide alrededor de 1 milímetro. Cuando crece, se transforma en un arbusto que puede llegar a medir entre 1,5 y 3 metros. Se trata de algo frente a lo cual las expectativas son muy bajas, pero que va creciendo al ritmo de la naturaleza y termina sorprendiendo. Hay, eso sí, un pequeño detalle: la mención que hace Jesús a los pájaros del cielo. Es una expresión que se usa en muchos otros lugares de la Biblia, en los cuales la imagen de un árbol enorme que cobijaba a todo tipo de seres vivientes, incluidos los pájaros del cielo, se usaba esa imagen para referirse al poder de los reyes. Es una imagen que mostraba el despliegue del poder real. Entonces, que Jesús hable de esto indica que el reinado de Dios no es un poder abstracto, sino que implica un pueblo que crece bajo su cuidado, bajo el cuidado de Dios. Este inicio insignificante, sobrio, concreto y casi despreciado va a culminar en algo grande, un pueblo de Dios, aunque sencillo, como el anidar de los pájaros. Entonces, una pregunta que surge es: ¿cuánta atención ponemos nosotros al valor de esas pequeñas cosas? A veces hay gestos minúsculos que terminan siendo gravitantes y dan belleza a la vida de otros. Pero para descubrirlos hay que dejarse sorprender. La segunda comparación que hace Jesús es con la levadura. Las dimensiones que se utilizan son absolutamente desproporcionadas. Esas 3 medidas de las que habla es un volumen que sería como de 40 litros de harina. No es el pan diario para una familia, sino que más bien para un banquete. Y la levadura se mezcla al punto de hacerse indistinguible con el resto de la harina. El reinado de Dios entonces va entrando en la vida de manera indistinguible a simple vista, pero en definitiva es la que hace sabroso el pan. Aunque el reinado de Dios no se aprecia aún, será el que transforme el mundo y le entregue sentido, consistencia y sabor. Cuando la precariedad hace sosa la vida, esta pequeña levadura hace surgir un mundo nuevo, pleno y suculento. ¿Qué estamos agregando entonces los cristianos al mundo con nuestra presencia? ¿Damos sabor y sentido en torno nuestro? Y finalmente, la historia que Jesús cuenta al inicio, de la cizaña en medio del trigo. La interpretación alegórica que aparece a continuación en boca de Jesús hace pensar sin duda en el juicio final, pero más bien el centro de la parábola está en la espera hasta la cosecha. La cizaña de la que se habla, muy extendida en países del Mediterráneo, era una hierba temida porque tiene semejanza con el trigo, se parece, y sin embargo es tóxica. El enemigo ha hecho entonces casi un acto terrorista, buscando envenenar, es un acto asesino. Pero el punto clave de esta parábola es la espera. No se puede eliminar la cizaña sin afectar el trigo. Se trata de una parábola que está en contra de cualquier segregación dentro de la comunidad, de cualquier movimiento que pretenda expulsar a los pecadores.
De hecho, en los evangelios se identifica a los fariseos con ese tipo de conductas que menospreciaba a los incumplidores, que descalificaba a los imperfectos. Justamente el movimiento de Jesús es hacia los impuros, los leprosos, la adúltera, los extranjeros. Y esa era la parte fundamental del anuncio del reinado de Dios. Es el médico el que se acerca a los enfermos. En el fondo acude a los que necesitan de Dios. El único que puede distinguir los buenos de los malos es Dios. Y eso lo hará al final de la historia. No nos corresponde a nosotros hacer esa distinción. En este momento, entonces, no se puede distinguir el trigo de la cizaña sin equivocarse. La iglesia somos esto, una mezcla de trigo y cizaña. Mirémonos. El reinado de Dios es una historia y al final se verá el valor de cada uno, de cada gesto. Los frutos se verán al final. Cada uno de nosotros entonces tenemos también, si nos miramos con honestidad, un corazón con mezcla de bondad y de maldad. Un mismo ser humano puede ser capaz de lo mejor y a veces de lo peor. Somos contradictorios. Paciencia entonces con nosotros, paciencia con la iglesia, esperanza en que los frutos se darán. Que la presencia de cizaña entonces no te impida disfrutar el trigo. Que tengas un feliz domingo.